Bienvenidos a un video más de tu canal Profe Sergio 19. Durante este curso hemos estudiado diversos hechos y procesos históricos de México que lo llevaron a consolidarse como un estado nacional. Sin embargo, pocos son los que han trascendido de tal magnitud que marcaron un antes y después. Desde 1810 a la actualidad, te presento los 5 cambios más trascendentales de la historia de México. ¿Te gustaría saber cuáles son y por qué? Acompáñame a ver el siguiente video. Tal vez te preguntes por qué no considero hechos anteriores a 1810, como la fundación de México Tenochtitlán en 1325 o la conquista en 1521, la cual fue crucial para el surgimiento del territorio que posteriormente se llamaría México. Bueno, la razón es muy sencilla. Dicho país comenzaría su historia oficialmente desde el momento en que es independiente, en este caso 1821, y se considera a 1810 como el inicio de este proceso. De todas formas, si llegaras a tener alguna duda, coloca tu pregunta en la barra de los comentarios de este video, que con mucho gusto te responderé. También te invito a que si aún no estás suscrito, lo hagas activando la campanita, y para comprender mejor las diferentes etapas de la historia de México, veas los videos que aparecerán acá arriba y me regales un like. Aclarando lo anterior, iniciamos. Número 1. La independencia de México. En su inicio, encabezado por el cura Miguel Hidalgo, quien convocó a levantarse en armas el 16 de septiembre de 1810. Se inicia la lucha para terminar con el dominio español sobre la Nueva España, pero no sería hasta el 27 de septiembre de 1821, con la entrada triunfal del ejército trigarante, que se obtendría la tan anhelada independencia con don Agustín de Iturbide. No obstante, la causa por la que la Nueva España se convierte en México independiente obedece a un proceso histórico más amplio, pues como hemos visto en otros videos, la conformación del Estado Nacional Mexicano abarcó buena parte del siglo XIX. Esto también se conoce como la Revolución Hispánica, que llevó a España a convertirse por un lado en un Estado moderno, pero por el otro provocó la desintegración de su imperio. No solo Nueva España se independizó de la metrópoli, sino que también lo hicieron casi todos los territorios españoles de América. Es por eso que después de este proceso histórico, los destinos de las naciones que conformarían Hispanoamérica tomarían rumbos muy distintos a su origen, conservando algunas características culturales como el legado indígena a través del mestizaje, pero adoptando nuevas estructuras políticas muy diferentes a la monarquía española, como el republicanismo influenciado por Estados Unidos de América. Número 2. La Constitución de 1857 y las leyes de reforma. El país dio comienzo a su vida independiente sin haber resuelto los conflictos de interés que se daban entre los distintos grupos, lo que llevaría a un largo camino para la consolidación del Estado Nacional Mexicano. Tras la etapa de 1821 hasta 1848, que se caracterizó por diferentes eventos de caos político, azonadas, guerras extranjeras e inestabilidad constante, lo que produjo un cambio por demás notable es la Constitución Liberal de 1857, que estaría vigente hasta bien entrado el siglo XX, así como la promulgación de las leyes de reforma. La separación de la Iglesia del Estado, así como la secularización de la sociedad, fueron desconocidas rotundamente por el bando conservador y posteriormente conduciría a una guerra civil al ser rechazadas por el pueblo, incitados sobre todo por la Iglesia. La guerra duró 3 años y fue de carácter civil, pues dividió a la sociedad en el seno mismo de las familias. De ahí surgió el Segundo Imperio, promovido por los conservadores y encabezado por Maximiliano de Habsburgo, el cual, como ya estudiamos, no tuvo éxito. El presidente Juárez entró triunfante a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, convocó elecciones de los poderes de la Unión en agosto de ese año, y fue electo para el periodo de 1868 a 1871. Al terminar su gobierno se volvió a convocar elecciones, y luego de una reñida y dudosa elección ganó de nuevo Juárez, pero murió al año siguiente.
Lerdo se hace cargo de la presidencia posteriormente. Es válido reconocer el legado de Juárez, pues en la actualidad su nombre es sinónimo de república, liberalismo, así como modernización del Estado mexicano. Pero si somos minuciosos en la historia, no lo es en la palabra democracia, pues solo la muerte lo quitó del cargo tras 14 años ininterrumpidos de gobierno. Él, junto con Porfirio Díaz, han sido los presidentes que se han perpetuado más en el poder, ambos oaxaqueños. Número 3. El porfiriato. A la muerte de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia. Su error fue intentar reelegirse para el periodo siguiente, donde sus contendientes fueron José María Iglesias y Porfirio Díaz. Este último se levantó en Tuxtepec proclamando la no reelección, al declarar a Lerdo como presidente. Así iniciaría un periodo de gran relevancia política y económica, tomando en cuenta que le fue entregado un país en ruinas. Dicho periodo se le conoce como Porfiriato o Paz Porfiriana, de 1876 a 1911. Y por supuesto, después de este periodo, nada volvería a ser igual en la historia de México. La primera etapa de su gobierno es su ascenso y consolidación entre los años 1876 y 1877, donde se controló cabalmente todas las instituciones e instancias políticas del país. Se esforzó por imponer la paz, así fuera de manera forzada, y buscó el orden y el progreso, que eran sus objetivos principales. La segunda etapa empezó en el cuatrienio de 1884 a 1888. Saneó la hacienda pública, prosiguió con la construcción de vías férreas y el establecimiento de instituciones bancarias. Lo más sobresaliente fueron las inversiones europeas. México empezó a exportar productos agrícolas, así como de minería industrial, especialmente cobre. Empezó su lema de poca política y mucha administración. En el periodo de auge contó con un equipo de asesores conocidos como los científicos. En materia sociocultural amplió el sistema de educación pública y que ésta fuera positivista. El resultado fue la estabilidad política y el crecimiento económico. La tercera y última etapa del porfiriato abarcó el primer decenio del siglo XX. La decadencia fue total y hubo crisis en casi todos los ámbitos de la vida nacional. La sociedad pedía un cambio, vendrían las represiones a los obreros en Cananea y Río Blanco. Se tuvo una severa crisis económica y Díaz anunció en una entrevista con James Krillman que no se reelegiría. Empezaron a surgir grupos que aspiraban a llegar a la silla presidencial, como los reyistas, antireeleccionistas y otros. En ese entonces entró en crisis la política exterior. Todos estos problemas que enfrentó el régimen de Díaz se hicieron patentes con los grupos opositores e incluso con los jerarcas de la iglesia, lo que resultó en unas elecciones viciadas donde el contendiente principal fue Francisco I. Madero, quien logró que Díaz, por medio de lo que conocemos como Revolución Mexicana, renunciara y abandonara el país en 1911. El porfiriato es una etapa de la historia de México que ha sido censurada y reprobada por la historia oficial instaurada en los regímenes posteriores. Número 4. El surgimiento del PNR. La revolución, como sabemos, se extendió después del asesinato de Madero y esto recrudeció aún más la guerra entre las facciones. Mientras entablaban los combates ideológicos y armados, la población sufría hambre y vivía con zozobra. Ante este panorama se dio a conocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, donde sobresalieron las reformas radicales en lo concerniente a que la educación fuese obligatoria, laica y gratuita. En el aspecto agrario se hablaba del subsuelo como propiedad de la nación. En el terreno laboral se establecieron salarios mínimos y jornadas máximas. En lo que tocaba a la religión, se marcó la separación entre la iglesia y el Estado, entre otras. Con la Constitución se cerraba, al menos en el terreno legal, un capítulo de la revolución, aunque la realidad social y militar expresara lo contrario. Ciertos ideales se materializaron,
paulatinamente bajo los gobiernos de los caudillos revolucionarios posteriores. El primero de ellos fue con Álvaro Obregón. Su gobierno se caracterizó por pacificar el país, construir vías férreas y carreteras. En el terreno educativo se dieron grandes avances. Al final de él se logró el reconocimiento de México por parte del gobierno estadounidense. El poder pasó a manos de Calles, quien con su radicalismo provocó una guerra contra la iglesia conocida como la Cristiada, que se prolongó durante 3 años, conflicto que terminó en 1929 por medio de acuerdos. En términos de su gobierno, Plutarco Elías Calles continuó con las obras de infraestructura, la fundación del Banco de México y mantuvo buenas relaciones con Estados Unidos, a pesar del problema con el petróleo. Álvaro Obregón quiso tomar el poder otra vez, pero fue asesinado por José de León Toral. Tras este hecho, el presidente Calles, en su informe el 1 de septiembre de 1928, aseguró que había concluido la era de los caudillos y comenzaba la de las instituciones. Formó un partido político con estas ideas, denominado Partido Nacional Revolucionario. No fue fácil transitar a la democracia, pues Calles se transformó en el jefe máximo de la revolución. Después del periodo de 1929 a 1934, conocido como Maximato, donde Plutarco Elías Calles gobernaba tras la silla presidencial, vino un sexenio presidido por el general Lázaro Cárdenas, quien puso orden e hizo reformas. Tuvo que expulsar del país a Calles, empezó a hacer repartos agrarios, nacionalizó la producción petrolera, abrió bancos para prestar dinero a los campesinos y se apoyó la enseñanza técnica con la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Los ideales de la revolución contenidos en la Constitución de 1917 por fin se cristalizaban. El PNR evolucionaría al PRM y posteriormente lo conoceríamos como el PRI, el cual establecería una hegemonía total y gobernaría el país hasta finalizar el siglo XX. Bajo este régimen presidencialista, el país transitó económicamente de un modelo de sustitución de importaciones proteccionista al neoliberalismo. Número 5. Transición democrática. El triunfo de Fox en el 2000. Fue cuando millones de mexicanos acudieron a las urnas e hicieron realidad sus anhelos de alternancia política. La noche del domingo 2 de julio del año 2000, una noticia recorrió el mundo. El Partido Revolucionario Institucional, después de más de 70 años en el poder, había perdido las elecciones presidenciales. Vicente Fox se convertía así en el primer presidente de un partido de oposición en México. Fox, un empresario surgido de una corriente conocida como neopanismo y antiguo gerente de la Coca-Cola, se ganó la simpatía de los votantes gracias a su extensa campaña y un discurso dicharachero, cargado de refranes y expresiones populares. Todo esto ayudó a que Fox fuera visto como el candidato del cambio. Incluso diferentes intelectuales de izquierda lanzaron la campaña del voto útil para sacar al PRI de la presidencia de la República. El 2 de julio del año 2000, cerca de 40 millones de mexicanos fueron a las urnas. El resultado fue el triunfo del candidato del PAN. La alternancia en el poder se había logrado y México había dado, en cuestión de democracia, sus primeros pasos. ¿Y tú? ¿Qué piensas acerca de estos procesos y acontecimientos históricos? ¿Qué otros agregarías y por qué? Déjame tus comentarios, pues me interesa mucho saber tu opinión. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, regálame un like y te agradecería demasiado que lo compartieras. Suscríbete a mi canal para más contenido. Gracias por formar parte de la comunidad Profe Sergio 19. Hasta la próxima.